estamos en contacto con el economista Hernán Gil-Forleo. Hola, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Roberto Mañana te saluda. Hola Roberto, buenos días. Gracias Bu- por la invitación. Muchas gracias por el tiempo, Hernán. Y quería consultarte primero que todo, bueno, ¿cómo se toman los mercados, cómo toman los mercados la decisión de la Corte Suprema de fallar en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y esta detención a partir del miércoles que viene por 6 años y la inhabilitación de la expresidenta para ejercer cualquier cargo político? Mira, ahí yo no sé cuánto efecto vos podés tener de este hecho del fallo de la Corte Suprema. En realidad, digamos, el otro día en la reunión que teníamos de economía, lo que estábamos viendo, ya que el presidente habló un poco del ciclo de ilusión y el desencanto, eh, también estamos asistiendo a las últimas imágenes de un modelo que ya deja de existir, que son los modelos que existieron a principios del siglo XXI. Entonces, esquemas más intervencionistas, más de, digamos, si querés verlo de centro izquierda, más tendientes a una igualdad a través de la distribución del ingreso por el sector público. Todo eso es un esquema de un modelo que se está yendo y está primando más modelos más tendientes a la libertad individual. Con lo cual, no sé hasta qué punto los mercados, digamos, reaccionan favorable o negativamente a la situación de la expresidenta de la República. No, no ha tenido tanta influencia. Los mercados están viendo mucho más en este momento la conducta de la política monetaria del Banco Central, el equilibrio presupuestario, la paradoja argentina, que es una economía que está creciendo en medio de una crisis de comercio mundial sin precedentes. Algún efecto podés tener. Algunos estaban deseando que la expresidenta salga del escenario político, otros que continúen, pero los efectos no son tan significativos. En cuanto a la política económica de nuestro país y del presidente Javier Milei, te quería consultar un poco acerca de qué opinión te merece ayer el préstamo que se consiguió ayer en los 7 bancos internacionales por 2.000 millones de dólares a esta tasa del 8,25%. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinión tenés al respecto? Mira, esto se está dando en el ripo de 2.000 millones de dólares que concerta el Banco Central con este grupo de entidades de primera línea son medidas bastante bien instrumentadas para normalizar el mercado monetario, Sí. sobre todo cuando tenés un periodo electoral y un contexto internacional menos favorable. A ver, esto no tenés que verlo solo desde el punto de vista del instrumento en sí, sino por qué hace esa concertación de una operación de pase pasivo por 2.000 millones de dólares, que es el doble de la cual concertó en enero de este año. Sí. ¿Por qué? Porque la situación económica ya es muy distinta. Hay 4 puntos que tenemos que tener en cuenta. Eh, Primero, que es la caída en los precios internacionales de los productos agropecuarios. Los precios internacionales caen 10% desde fines de marzo, principios de abril, ante contracciones en el comercio mundial. Y se da la paradoja de que Argentina crece en una economía global que se desacelera, por lo que la necesidad de divisas para financiar ese crecimiento es mayor. Si a vos te están ingresando un 10% menos de dólares por la baja de los precios, una economía que te está creciendo más del 5%, que es la estimación que hace el Banco Mundial ayer, que la hizo la revisión, la publica hoy, y vas a necesitar más dólares sobre todo para satisfacer esa demanda de importaciones que es la buena la industria, la actividad económica interna. El tema es que esa baja de dólar, esa baja de los precios no se está recuperando. Por eso el Banco Central, digamos, para cubrir esa mayor demanda de divisas, duplica ese pase pasivo. Ahora, en segundo punto es la no intervención. Vos fíjate, el reportaje que le hacen a Bausili y a Santiago Caputo, lo que están tratando de hacer es no salir a comprar con los dineros del superávit fiscal e intervenir en el mercado único y libre de cambio. ¿Por qué? Sí. Porque si se quedan con los dólares que hay en el mercado, digamos, desplazan al sector privado de la demanda de dólares. Entonces, para asegurar la provisión de dólares al sector privado, el Banco Central toma ese ripo de 2.000, con lo cual permite, digamos, al sector privado acceder a los dólares y que el dólar no tenga sobresaltos por la intervención del gobierno. El tercer punto que vos tenés son las elecciones de medio término. Esta medida es correcta
para que las elecciones de medio término no afecten el curso de la estabilidad del mercado monetario, Sí, teniendo el respaldo en dólares, sin intervenir al mercado, el flujo de dólares en la economía argentina se mantiene en patrones normales. Es posible que tengas algún ruido electoral, sí, a medida que nos aproximamos a octubre, pero la operación con ripos permite asegurar la oferta de divisas durante todo este tiempo. Pensá, tenés el segundo semestre donde el ingreso de la cosecha es menor y sí. tenés un 10% de caída de precios. Entonces el Banco Central, a fin de no quedarse con los dólares del mercado, concerte el acuerdo con los bancos. Entonces evita la presión cambiaria. Claro, sí. Y el... Sí. Sí, decime. No, no, me decía, si el cuarto punto. Y el cuarto punto es la depreciación global del dólar. Es algo que no hemos tenido en cuenta. Si vos te fijás, desde principios de año se viene depreciando. Y esta depreciación es a nivel global, si te fijas, contra el yen, contra la libra, contra el euro, incluso contra el yuan chino después de todas estas medidas arancelarias. En una economía para la Argentina, este punto, por ejemplo, es favorable, porque por un lado, al depreciarse el peso, te está abaratando los productos argentinos. O sea, te está compensando esa pérdida del 10%. ¿Sí? Y por el otro lado, te permite mantener la política entre las bandas que se puso con el Fondo Monetario. Y también que esta depreciación del dólar le permite al país evitar las correcciones cambiarias. ¿Por qué? Porque al depreciarse el dólar, el peso no es necesario que se deprecie. Sí. Entonces, en ese sentido, le permite al gobierno este contexto dentro de un punto favorable como es la caída de los precios relativos y un punto favorable como es la depreciación del dólar, mantener al dólar entre la banda de los 1.000 y 1.400, que en este momento se está ubicando alrededor de 1.191. Entonces, la medida dentro del riesgo es bastante buena. Claro, exactamente, pero te quería consultar un poco acerca de, bueno, una de las metas o uno de los objetivos que va a tener que empezar a pensar a partir de ahora el gobierno es el tema de las reservas del Banco Central. ¿Sirve solo con Uh -huh. estas medidas para empezar a acumular reservas o en algún momento el gobierno va a tener que o intervenir dentro de las bandas o empezar a ver de qué manera empezar a conseguir estos dólares? Porque hasta ahora los dólares los consigue, pero colocando deuda. No está generando dólares de por sí con más trabajo de otra forma. Sí, es cierto, no está generando los dólares a través de las exportaciones o Sí. saldos favorables del sector externo que permitan acumular. Porque vos pensás una cosa, el gobierno cuando asume en 10 de diciembre del año 2023 recibió un banco central que es similar a un andamio desvencijado. Si vos tocabas un tornillo, un hierro, todo el andamio se venía abajo. Sí. Entonces, lo que hizo el Banco Central es tratar de normalizar todas las relaciones económicas a través del mercado de cambio. Que es cierto que el gobierno está financiándose a través del mercado de capitales, vía la colocación de empréstitos. Pero no son empréstitos, por ejemplo, lo que como pueden haber sido el megacanje del 2001, la reestructuración del 2004-2005, como pudo haber sido los préstamos que hubo entre el 2015 y el 2017, que eran 10.000 o 15.000 millones de dólares. Estás hablando de 1.000 millones de dólares, que es Mm. prácticamente el 6 o el 7% de lo que puede estar exportando Argentina en promedio por mes. O sea, no son cifras tan relevantes para decir el gobierno argentino está con el semáforo en rojo por la emisión de la deuda. Vos tenés una emisión de 1.000 millones, que es lo que está programando el presidente del Banco Central de acá a fin de año. No es tanto, pensá que cuánto le puso el Fondo Monetario a la Argentina el 11 de abril, alrededor de 15.000 millones de dólares, Sí. es menos del 10% todos los meses. Ahora, lo que sí el gobierno debería empezar a ver todo lo que es los impuestos al comercio exterior. Si el gobierno quiere, digamos, hacerse de dólares o quiere que la economía argentina empiece a generar dólares comerciales, y la reforma tributaria de los impuestos al comercio exterior es lo que va a tener que hacer, sin comprometer el superávit. Sí, y con respecto a partir de octubre de este año, porque como bien decías, todo esto alcanza, o por lo menos está pensado como hasta las elecciones, hasta octubre de este año, es un mecanismo diseñado que lleva tranquilidad hasta las elecciones de octubre de 2025.
La consulta es, bueno, ¿qué pasa después, a partir de noviembre? Porque Uf, nosotros seguimos aquí en Argentina. O sea, seguimos. claro, Si Argentina no se termina, exactamente. Después de las no elecciones, se termina en octubre. la vida continúa y hay que empezar a pensar en un montón de cosas, por lo menos en cómo va a seguir el trayecto económico, la ruta económica de nuestro país. Bueno, a ver, tenés muy buena pregunta, Roberto, correcto. Mira, vos tenés, al menos en nuestra consideración, tenemos dos escenarios. Sí, El primero es que se normalice la guerra arancelaria. Viste que ya hay algunos acuerdos sí, hasta entre Estados Unidos y Estados China. Unidos y China, que eso ayudaría también al comercio exterior y a relajar la restricción externa del balance de pagos que tiene Argentina. O sea, ese escenario favorable con un acuerdo rápido entre China y Estados Unidos sería beneficioso a la Argentina, sobre todo para su sector externo. Y de mantener esta conducta fiscal, ya tendríamos, es posible que tengamos una inflación decreciente ya para septiembre menor a un dígito. Argentina no, digamos, las elecciones las pasa sin sobresaltos y continúa con la senda de crecimiento sostenido. Ahora, el otro escenario que estamos teniendo es que recrudezca este acuerdo, digamos, después de este acuerdo entre China y Estados Unidos, digamos, recrudezca la guerra arancelaria. Ahí la única manera de mantener el crecimiento sostenido y con estabilidad de precios va a ser profundizar, digamos, el superávit fiscal. Eso es lo único que te va a poder, digamos, dar la garantía de que Argentina no va a tener problemas inflacionarios ni cambiarios y que el crecimiento va a continuar. Esos son los dos escenarios. Perfecto. Muchísimas gracias, Hernán, como siempre, por el tiempo y por la comunicación. Bueno, por favor, a ustedes, Roberto, muchas gracias.